Y pasamos al análisis de la sesión bursátil de hoy. Nos acompaña Darío García, analista de XTB. Darío, ¿qué tal estás? Muy buenas. Buenas tardes, muy bien, ¿qué tal? Darío, ¿cómo has visto la sesión de hoy? Bueno, en Europa tenemos que decir que como referencia macro destacada teníamos el PIB de la eurozona, que realmente pues, nos ha dejado un poco traspuestos, pero sin más, podríamos decir. Y también ha hablado hoy Lagarde. Lo que pasa que ocurría, era una comparecencia por el Día Internacional de la Mujer, no ha dado ningún tipo de pista sobre política monetaria. Bueno, ha hablado más en términos geopolíticos, de desglobalización o de aumento del proteccionismo. Así que bueno, tampoco muchas pistas claras para los mercados. En cuanto a la sesión europea, ¿con qué te quedas? Pues sobre todo con el sentimiento mixto, porque recordemos que a primera hora de la mañana conocíamos la producción industrial de Alemania, que sorprendía positivamente, y esos datos hicieron corregir al principio de la sesión europea a todos los índices, pero posteriormente, como bien apuntabas, la revisión final del cuarto trimestre del PIB de la eurozona, que se volvía a revisar a la baja, pues daba pistas de que efectivamente está habiendo efectos del impacto de las alzas de los tipos de interés, y eso ha permitido suavizar las correcciones de primera hora de la mañana. Y entre otros, precisamente, aun con la expectativa de mayor agresividad del BCE con respecto a su próxima decisión de 50 puntos básicos, es lo que ha permitido al IBEX 35 prácticamente acariciar los 9.500 puntos, apoyado sobre todo por los bancos y por el sector energético, que también ha tenido muchísima influencia en que veamos al IBEX liderando la tabla en Europa. Darío, como bien decías, en Alemania foco importante, referencia macroeconómica. Por cierto, estamos en plena cuenta atrás de la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, pero antes sí que quería aprovechar para preguntarte por la FED, porque Powell ha estado hablando ante los senadores estos 2 días, mensajes importantes los que ha lanzado, aunque parece que hoy suaviza un poco el mensaje, teniendo en cuenta que ayer nos daba a entender de alguna forma que parecía que iba a endurecer tanto la postura que el mercado ya empezó a descontar que para la próxima reunión, en vez de 25 puntos básicos, nos vamos a ir a una subida de 50 puntos. ¿Cómo lo estáis recibiendo desde XTB? ¿Cómo estáis viendo el panorama? Pues efectivamente, hoy la sesión respecto a la segunda comparecencia de Jerome Powell, en este caso frente al Senado, no está teniendo ningún efecto, porque recordemos que los titulares ya se publicaron ayer en el mismo momento en el que se iniciaba el primer discurso ante la Cámara de Representantes, y que luego lo único que hizo Jerome Powell fue defender la postura de estas futuras decisiones ante los políticos en la Cámara de Representantes ayer y hoy en el caso del Senado, sin que esté habiendo a efecto ninguna pregunta sustancialmente diferente con las que escuchábamos ayer que pudieran hacer entrever que Jerome Powell pues, pudiera decirnos más de lo que ya nos comentó ayer. Y efectivamente, pues hoy estamos viendo generalmente un movimiento mucho más estanco, mucho menos volátil en esta apertura norteamericana, donde prácticamente ni siquiera han sido la propia comparecencia de Powell ahora mismo la que está teniendo efecto, pero sí los datos de las solicitudes de los datos de empleo de ADP que se publican hoy, que podrían ser un entrante para las nóminas no agrícolas del viernes, porque se han publicado 40.000 puestos de trabajo más de los que inicialmente había estimados por el mercado de 200.000, y sigue mostrando claramente una fortaleza del ámbito laboral, aunque sabemos que muchos de esos puestos de trabajo son de pluriempleo y no hay realmente una incorporación neta de 40.000 personas en este dato de este mes de febrero. Darío, nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta